Muy buenos días, un saludo muy afectuoso a todos, a todas. Les damos las gracias por acompañarnos hoy día en esta actividad que es organizada por ProChile, por la Cámara Chilena de la Construcción y por Acción Climática, en una importante alianza público-privada para abordar un tema trascendental en estos tiempos y que tiene que ver con la sostenibilidad en la construcción, con foco en los mercados de la Alianza del Pacífico, para ver los desafíos y oportunidades ante la crisis sanitaria actual. Este es un ciclo que ya lleva hoy día estamos dando inicio a su tercer ejecución. Recordemos que el primero tuvo que ver con sostenibilidad energética que realizamos el día 30 de junio. Posteriormente abordamos un tema relevantísimo sobre escasez hídrica el día 21 de julio y hoy día entonces nos convoca un tema relevante sobre economía circular y gestión de residuos. Estas temáticas que tienen por objetivo conocer las diversas experiencias chilenas y también en la Alianza del Pacífico sobre cómo avanzar en temas fundamentales como los ya mencionados y cómo cada uno de ustedes desde donde está puede adquirir nuevas herramientas para adaptarse a los desafíos que tenemos hoy día en términos de nuevas tendencias, también para abordar los mercados internacionales. Nosotros desde ProChile estamos convencidos que todas estas temáticas que abordamos acá son un camino sin retorno, no solo para el mercado nacional, sino que también para el mercado internacional. ProChile tiene un compromiso para abordar todo este apoyo y a su vez también los invitamos a trabajar todo su camino de internacionalización, siempre con este tipo de variables. En este marco, hoy día vamos a dar inicio a este tercer conversatorio sobre, repito, economía circular y gestión de residuos. Contamos con 3 experiencias tremendamente valiosas desde el sector privado. Primero, con la empresa Regemac, segundo, con la empresa Viconsa Constructora y tercero, con Valopes, con una empresa también del mundo más bien de las startups. Con esta pequeña introducción vamos a dar inicio a la primera presentación. Quiero dejar con ustedes a Álvaro Conte, él es gerente general de la empresa Regemac. Regemac es una empresa que nace del convenio de producción limpia de la región metropolitana, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Chilena de la Construcción, en acuerdo con la Seremía de Salud y contando con el apoyo de Corfo en su formación y puesta en marcha. Realiza el retiro de escombros, residuos inertes, contando para ello con 2 de los 7 lugares autorizados por la Seremía de Salud para la disposición de los residuos inertes recolectados, los cuales se transforman a su vez en recuperación, en proyectos de recuperación de suelo en beneficio de la comunidad. Así contribuye a dar un paso decisivo en la relación entre la construcción y el medio ambiente. Entonces, Álvaro, te damos estos 15 minutos para compartir con la interesante audiencia que tenemos hoy la experiencia de ustedes en estas materias. Muchas gracias, Álvaro. Gracias, Lorena, por la introducción. Me deja poco espacio para explicar, pero a ver, Regemac es una empresa que nace, como bien dijo Lorena, al alero de la Cámara Chilena de la Construcción y de aquel entonces del SESMA, que sería el Ceremi de Salud actual. Y la idea era poder eliminar la cantidad enorme de escombros que se encontraban por todos lados en la ciudad, básicamente en la ciudad de Santiago. Se había invertido enormes cantidades de dinero para sacar los escombros y al día siguiente, o a poco menos que a los 2 meses, estaba todo igual. De tal forma que era absolutamente necesario, en primer lugar, definir dónde dejar estos escombros para que no volvieran a la calle. En segundo lugar, exigir a las constructoras que tomaran un camino eh, razonable y controlable para para que retiraran sus escombros desde la obra y no en ningún momento dejarlos en la vía pública. De esa manera nace nuestra empresa, cuyo servicio se trata de retirar el escombro desde, como decía, desde la obra misma. Para eso se trabaja con una cantidad de más o menos 300, 320 contenedores, los que son
enviados a través de los camiones, quienes dejan el contenedor vacío en la obra y lo van a retirar una vez que está lleno. De esta manera, en primer lugar, ahorramos ¿cómo se llama? El transporte de los camiones, se ahorra, digamos, contaminación vehicular. Además, se usan camiones de última generación. Y súmenle a eso, digamos, que de esa forma se evita que en la obra misma vaya el escombro al suelo y sea muy eficiente el retiro. Solo nosotros retiramos los escombros inertes, porque todo lo que es escombros domiciliarios o equivalente doméstico, equivalente doméstico orgánico, digámoslo así, esos deben ser retirados por la municipalidad. Y en lo que son tóxicos y peligrosos también tienen que buscar las empresas constructoras una forma de deshacerse de ellos. En general siempre se ha visto que ellos deben ser retirados por los envases, etcétera, de estos elementos tóxicos y peligrosos, deben ser retirados por las mismas empresas que suministran estos productos. Eso viene a ser también a hoy día respaldado por la ley REP, es decir, la responsabilidad extendida del productor, de tal manera que esos envases deben ser retirados por él. Nuestra empresa, ¿cuánto es el volumen que retiran? Aproximadamente 1.100 a 1.200 metros cúbicos por día de escombros desde la construcción. Atendemos entre 200 a 210 obras solo en la región metropolitana. Y eso nos ha permitido, durante estos 19 años que llevamos trabajando, porque esta empresa parte operacionalmente el año 2001, eso nos ha permitido rellenar un pozo gigantesco de extracción, que era de extracción diario, con una capacidad de 3 millones de metros cúbicos compactados. Y eso ya se terminó y estamos en este momento trabajando otro pozo que queda al frente de ese, que tiene una capacidad aproximadamente de 4 millones de metros cúbicos y ya llevamos compactado 1 millón de metros cúbicos instalado y compactado. Este material que se retira, que como digo bien es inerte, tiene una proporción importante de material reciclable, reutilizable y también que se emplea como árido o estabilizado para este relleno y recuperación de suelo. De tal manera que podríamos decir que el 100% del escombro que es retirado es material que se emplea. No hay aquí material que se pierda. ¿Cuánto nosotros hemos retirado el año pasado? Por ejemplo, retiramos 366.000 metros cúbicos de escombro. Y a la fecha llevamos 125.000 metros cúbicos, habiendo una baja ostensible en estos últimos 2 meses. ¿Cuánto de eso del año pasado, de los 366.000 metros cúbicos de escombro que se retiraron, se recuperaron 13.600 metros cúbicos de madera? Madera que es empleada, parte de ella como reutilización y otra parte se emplea como chip, se hace chip y de esa forma se emplea como material energético. ¿Ya? En metales se recuperaron el año pasado 705 toneladas y en plástico 93 toneladas, lo cual a ustedes les da una indicación clara de la cantidad de material que se pierde en los escombros. Realmente lo más barato del retiro de los escombros es el retiro mismo y la disposición final, porque lo más caro es el material que se pierde, el material que se coloca dentro de los contenedores. Por lo tanto, la campaña es reducir la generación de escombros. Y para ello es necesario que se considere muy bien los proyectos iniciales de la construcción, desde el instante en que se hace el proyecto, para de esa manera incluir dentro del concepto BIM, el concepto de desarrollo del proyecto, se considere que no debe haber pérdidas de punta o pérdidas marginales por efecto de la adecuación del material que se recibe.
El ideal es que el material que se recibe en la obra venga pronto a ser aplicado. Y lo segundo es que se aplique aquello de que justo a tiempo, o sea, que el material que llegue a la obra sea lo más cercano a su aplicación, de tal forma de que no haya descarga de ese material, o mejor dicho, transporte del material dentro de la obra a una bodega, después de la bodega al lugar de operación. Tratar de evitar ese tipo de movimiento que genera mucha pérdida también. Bueno, eso en términos generales es lo que lo otro que es importante considerar es que todo retiro de este material debe ser certificado su lugar de disposición final. No puede, no puede cualquiera retirar este material y llevarlo a un lugar desconocido, porque ahí pierde la finalidad de lo que se procuraba, que es saber el destino y empleo o aplicación de, de este material. Nosotros en Regemac tenemos dos lugares, como decía bien en la introducción, tenemos dos lugares de disposición y por lo tanto en ellos se hace la clasificación de aquello que puede ser reciclable, se envía a aquellas empresas que pueden reaprovechar ese material. Y el resto simplemente se aplica en el sitio como material estabilizado. Para ello se, se comprime ese material contra el fondo, contra el lugar de relleno, se pasan luego los camiones cargados por encima de manera a compactarlo lo mejor posible. Y es lo que nosotros, esa compactación es lo que nosotros eh, nos ha permitido, digamos, tener una excelente recuperación de suelo. El sitio que ya terminamos, que queda ahí en Puente Alto, digamos, en Troncal San Francisco, la última se le hizo un estudio ¿cómo se llama? De resistencia de materiales, o sea, de resistencia de suelo, y nos dio una compactación excelente, casi como tierra, como terreno original. Y eso es una gran, digamos, un gran aporte, porque es una recuperación muy segura. Si bien es cierto, nosotros no recomendamos emplear esos sitios para construcción de vivienda, sí pueden ser empleados para otro tipo de aplicaciones, como galpones o cosas por el estilo. Bueno, eso es en definitiva lo que les puedo hablar sobre eh, nuestra empresa, Regimac. Gracias, Lorena. Gracias a ti, Álvaro, por compartir esta experiencia. Sin lugar a dudas que vamos a tener muchas consultas de lo que has planteado, probablemente de detalles de cómo han operado y cómo han llevado esto a lo largo del tiempo. Quiero recordar a todos los que hoy día nos están acompañando que las preguntas las pueden hacer a través del WhatsApp que está indicado acá, porque para que al final podamos dejarnos unos 15 minutos para debatir y tener algunas preguntas sobre la experiencia y cómo cada uno de ustedes va viviendo cuando compartimos, digamos, toda esta información. Así que yo te agradezco, Álvaro, te pido que te mantengas muy atento a esta conversación y vamos a pasar ahora con la experiencia de Viconsa Constructora, con Joaquín Cuevas. Él es el director de medio ambiente de la empresa. Viconsa es una empresa de la región de Valparaíso, así que me imagino que tienes algunos conectados por ahí de tu región, Joaquín. Es una empresa constructora de carácter familiar y regional. Nos van a presentar el programa que llaman ellos Obra Limpia, que es un programa interno para el manejo responsable también de residuos. Este programa busca mejorar las condiciones actuales en las obras, sobre la forma en que se eliminan también los residuos, preocupándose por la eficiencia de los procesos productivos y el correcto aprovechamiento de las materias primas y el reciclaje de los materiales. Con ello se disminuyen los costos de extracción de escombros, mejorando las condiciones de seguridad y limpieza en las obras, además de educar y comprometer a su gente con el cuidado del medio ambiente. Joaquín, entonces vamos contigo para que nos comentes la experiencia de Viconsa.
Muchas gracias por estar acá. Tenemos problemas de audio, me da la impresión, con Joaquín, ¿no? ¿Ahora sí? Ahora sí. Gracias, Joaquín. Ya, aquí estamos entonces. La verdad es que, francamente, no sé qué decirles. Estamos al borde de un colapso ambiental y parece que nadie se da cuenta de nada. Si destruyen el mundo, ¿creen que yo voy a volver a recuperarlo? Recuerdos de infancia. Aún los árboles no eran muebles y los pollos circulaban crudos por el paisaje. Buenas noticias. La Tierra se recupera en 1.000.000 de años. Somos nosotros los que desapareceremos. Artefactos ecológicos de Nicanor Parra, 1983. Quise partir con estas notables palabras del poeta chileno, en donde refleja muy bien el sentimiento que hay un poco en nuestra empresa y cómo se gestó todo este manejo que empezamos de los residuos, porque la verdad es que parece que nadie se da cuenta de nada. Y eso fue un poco lo que nos motivó a empezar con este tema de la gestión de los residuos, en donde nuestra empresa, como bien decía, desde la quinta región llevamos 25 años construyendo edificación en altura, y yo entré a la empresa particularmente en el año 2015, en donde me llamó mucho la atención la rigurosidad con que se trabajaba la seguridad. Ya la seguridad para nosotros es muy importante, porque si nuestra gente no está segura trabajando, no podemos lograr un trabajo de calidad. Y el 2018 se crea este departamento de manejo de residuos, un poco con toda esa experiencia que pude adquirir en las oficinas técnicas, en el estudio de la propuesta, conociendo a la gente, conociendo bien el rubro de la construcción desde adentro de la empresa. Y ahí les voy a contar un poco cómo se gesta. Y hoy en día lo que estamos trabajando es desde el lado de la productividad y la innovación, porque entendemos que es el camino que tenemos que seguir. Por lo tanto, nuestra empresa hoy en día se basa en estos tres pilares fundamentales, estos sellos, que los llamamos nosotros obra segura, obra limpia y obra productiva, en donde lo utilizamos para comunicarle a nuestra gente, ¿ya? Pero ¿cómo se gesta esta obra limpia? Y nace a través de una crisis primero personal que tuve con el rubro de la construcción, y aquí uso esta definición de lo que es la crisis, que es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto, de un proceso. La verdad es que las crisis hoy en día las podemos encontrar en cualquier parte, una crisis matrimonial, una crisis económica, crisis sanitaria que estamos viviendo hoy en día. Y para superar estas crisis, porque me imagino que a nadie le gusta estar en crisis, recurrimos a la innovación. Y la innovación es el pilar fundamental para salir de esta crisis y la queremos ver como algo cercano a nosotros. Y por eso me gusta también esta definición de que la innovación es hacer algo diferente que genere impacto positivo. Ya la innovación no es algo muy lejano, sino que es algo que podemos hacer todos los días, y esta innovación a su vez genera un cambio. Este cambio hoy en día de lo que se está hablando y lo que debiera ser es que este cambio tiene que ser sostenible. Ya estamos hoy en día acostumbrados a apagar incendios. En la construcción se apaga mucho incendio del día a día, porque no somos sostenibles y porque no tenemos esa mirada de largo plazo y estamos apagando el incendio del día a día. Ya este cambio sostenible se basa en las personas. Ya se habla mucho del triple impacto que tiene tanto económico, ambiental y social. Yo le agregaría un cuarto impacto de este cambio sostenible que tiene que ver con la salud, con el tema sanitario, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Y la verdad es que centrarse en las personas, el cambio nace desde ahí. ¿Ya? Entonces, este cambio que nosotros vivimos en la empresa y que hoy en día yo creo que las empresas con mayor razón van a empezar a darse cuenta que es necesario, viene acompañado de una palabra muy importante que es la responsabilidad. Nosotros nos enseñan en las universidades que tenemos una responsabilidad social empresarial, y esa justamente es la responsabilidad que nosotros queremos aplicar. Pero ¿dónde está esta responsabilidad? ¿Dónde está este cambio? ¿Y cuáles eran las crisis que nos tocó a nosotros vivir como empresa? Y esta imagen representa esa crisis, esta imagen representa lo que queremos cambiar,
y representan la innovación que debemos aplicar para solucionar este problema que tenemos en las obras. Y la verdad es que yo siempre digo que, o escuché por ahí alguna vez, que nada cambia si es que nada cambia. Ya que algo que a veces no sabemos cómo cambiarlo, pero tenemos que partir de a poco generando pequeñas prácticas. Y la verdad es que fue muy importante para nosotros darnos cuenta de esto, porque ahí nos apoyamos de nuestro William Thomson, un connotado físico y matemático británico, que él dice que lo que no se define no se puede medir, y lo que no se mide no se puede mejorar. Por lo tanto, lo que no se mejora siempre se degrada. Entonces nosotros queríamos generar este cambio, estábamos teniendo esta crisis adentro de la empresa, por lo tanto necesitamos definir qué son los RCD, qué son los residuos. Y aquí me gusta mucho esta frase, estas palabras que se le atribuyen a Mahatma Gandhi, no sé si serán de él, pero dice que cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras, cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos, cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos, y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Ya algunos cambian la palabra destino por cultura, que me parece muy acertado, pero la verdad es que nos atrevimos a definir los RCD como un hábito. Ya nosotros estamos acostumbrados en la obra a entrar y con nuestros pensamientos ya vemos una montaña de basura inservible que hay que tirarla en un camión. Luego con nuestras palabras le decimos que son escombros, les llamamos escombros a esta montaña de ineficiencia o de residuos, y tenemos que empezar a llamar por lo que son: cartón, madera, plástico, cerámica, y estas palabras se transforman en actos, los cuales estos actos nos llevan a poder separar los residuos y generar hábitos. Por lo tanto, este hábito es lo que nos va a cambiar un destino más sostenible, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros pudimos definir estos residuos, logramos medirlo. Y la verdad es que hicimos una medición de toda la operación de la empresa y llegamos a este índice de 0,26 metros cúbicos por cada metro cuadrado construido, que básicamente lo que nos indica es que por cada 3,85 metros cuadrados construidos generamos un metro cúbico de basura. Entonces nosotros empezamos a generar esta línea base para poder ir mejorando. Ya si lo llevamos a un proyecto que tenemos actualmente de 13.730 metros cuadrados, este proyecto va a generar 3.570 metros cúbicos de residuos. Por lo tanto, ya tenemos una métrica que podemos utilizar para empezar a mejorar, ¿ya? El tiempo, la verdad, es que es bastante corto para hablar todo lo que me gustaría contarle, pero este es el resumen de lo que fue esta obra Vista Higuerilla, que fue bastante bien manejada, en donde vemos a mano izquierda arriba el disponible que hay en el presupuesto, en donde ese presupuesto es un 0,5% del presupuesto total del proyecto, y nos pusimos una meta de bajar de 0,32 metros cúbicos por metro cuadrado, bajar a 0,2, ¿ya? Esa meta, finalmente llegamos a 0,18 y generando un ahorro de un 43% en metros cúbicos y un 35% a nivel monetario, donde podemos ver los gráficos que un 35% fue valorizado y un 65% fue un escombro, ¿ya? Para los que les gustan los números y siempre me preguntan que, bueno, es difícil hacer esta gestión en la obra porque implica un costo adicional. Quiero decirles que la verdad no es así. Nosotros demostramos, tenemos nuestra fórmula, por así decirlo, un traje a la medida que hemos podido lograr y demostramos que la operación sí se paga. Por lo tanto, para nosotros es motivo de poder seguir avanzando mes a mes en la medición de nuestro residuo. Ya esos mismos números que vimos que se veían un poco feos antes, los ponemos más bonitos, los ponemos más adecuados a generar unas bioequivalencias en donde se las presentamos a nuestros mandantes y les indicamos a ellos que están trabajando con una empresa que se preocupa por el medio ambiente y que esto puede servir como un argumento de venta para que las personas a futuro compren departamentos basados en decisiones conscientes de empresas que generan impactos positivos con respecto a la gestión. Por eso creemos que medir es primero la base para poder ir mejorando. Entonces, a través de esas mediciones, nosotros podemos decir que lo que construíamos en el 2018
a un radio de 0,26. Si construíamos 2, desperdiciábamos 1. ¿Ya? Hoy en día, ya el año 2020, podemos decir que cada 3 edificios que construimos a un radio de 0,18 metros cúbicos por metro cuadrado construido, estamos desechando solo un edificio. Y la verdad es que nos queda un camino bastante largo por recorrer, pero desde que empezamos a medir nuestros residuos, creo que ha sido todo muy positivo para poder ir mejorando y disminuyendo en volumen y en costos. ¿Ya? Y esto es un poco lo que hablaba de los hábitos. Nosotros pasamos de esta montaña, pasamos a tener esta imagen en esta obra. Obviamente esta imagen para ustedes es la más bonita que tenía, por así decirlo. Hay semanas que esto es un desastre y no ha sido fácil porque los que trabajamos en la operación en el día a día sabemos que es difícil trabajar con tanta gente. Pero a esto queremos llegar y saber que estos son los hábitos que queremos generar en nuestra obra. Por lo tanto, es importante que ellos también poder educarlo y poder transmitir dentro de nuestras obras con esta señalización en donde cada maestro sabe dónde tiene que ir a dejar los residuos y de repente nos enfrentamos con problemas de gente que no le gusta trabajar de esta forma y lamentablemente esa gente no puede trabajar con nosotros si es que no se adecúa a esta nueva forma que nosotros tenemos de ver nuestros residuos. La métrica que hemos podido generar también hasta este año, aquí se ven algunos indicadores en donde ya vamos casi en las 2.000 toneladas de residuos valorizados, en donde vemos que el 77% corresponde a la madera. Por lo tanto, toda esa madera que nosotros enterramos aquí, a diferencia de la región de Santiago, en Valparaíso, la única solución que tenemos es enterrar este material. Por lo tanto, tenemos un 77% de oportunidades esperando a que nosotros podamos transformarla en nuevo material y en una nueva materia prima. Por lo tanto, aquí es donde se hace un llamado también a que salgan nuevas empresas, que salgan nuevas ideas para poder hacernos cargo de estos materiales que estando todos revueltos no podemos hacer nada, pero si los empezamos a separar hay mucho potencial. Ya algunos resúmenes de nuestras obras. Aquí podemos ver que ya vamos llegando a un promedio de que, por ejemplo, en la obra Prazeres, que ya está terminando, que está a mano derecha abajo, vemos que casi un 40% es un residuo valorizado y un 60% es un escombro. Si bien estamos muy contentos de poder valorizar ese gran porcentaje material desde las obras, todavía nos queda un 62% que lamentablemente termina en esta montaña de desperdicio, de ineficiencia, de malos hábitos, de malas prácticas, en donde la verdad esta fotografía que fue tomada en el 2018 por nosotros representa esa montaña de ineficiencia y la verdad es que la municipalidad está al tanto con esto. El sistema permite, los vacíos legales que existen en la ley permiten que estos sitios tengan permiso de autorización y nuestros residuos los sigamos enterrando. Ya por lo tanto, los que estudiamos ingeniería y sabemos los conceptos básicos de economía también podemos entender que esta montaña es un costo de oportunidad, ya porque hay un costo de oportunidad en la alternativa que estamos renunciando cuando tomamos la decisión de arrojar estos residuos y de enterrarlos. Por lo tanto, no estamos perdiendo los beneficios de este costo de oportunidad que implica. Y la verdad es que este costo de oportunidad, yo digo que es el costo de oportunidad sostenible, porque como vemos, tiene estas componentes sociales, ambientales, económicas y de salud, que es importante que podamos mejorar. Por lo tanto, el sistema a nivel país tiene que cambiar, y no solo nosotros como empresa, sino que una articulación de la cadena de valor que trabaja en la construcción. Por lo tanto, nosotros ya estamos tomando iniciativa, hemos creado nuevas empresas. La empresa Revaloriza nace de nosotros como empresa, como socios, junto a otros empresarios visionarios de la región, que buscamos las soluciones a nuestros mismos problemas, en donde estamos postulando que esta es la solución que necesita el país, tener una planta separadora de materiales, en donde dejemos de enterrar los residuos todos revueltos que a nadie les sirven y empecemos a aprovechar los beneficios de la tecnología que existe hoy en día. Esta maquinaria en Europa, en Alemania, se hace más de 30 años, por lo tanto no es una gran innovación a nivel mundial en tecnología, pero sí es una innovación a nivel cultural.
Ya, por lo tanto, creemos que esta planta podría estar en funcionamiento, ojalá que dentro de 1 o 2 años más, y para lograr esto no hace falta articularnos, como le decía, entre varios actores, tanto privados, la academia, los municipios. También es súper importante que estemos alineados para que estas soluciones sean rentables, porque la verdad es que si no es rentable no es posible poner una planta de esta. Pero a lo largo de los años que hemos estado haciendo contacto, aquí es un mapa un poco de las empresas con las que estamos constantemente conversando, compartiendo información, con las universidades levantando alumnos en práctica, también en nuevas tesis para generar conocimiento. Y la verdad creemos que en la quinta región, en Concón, Valparaíso, Viña del Mar, se está generando un polo de buenas prácticas y de buenas empresas que queremos cambiar un poco, y así como Regemac nace a través de una APL también en la región de la región metropolitana, estamos también trabajando en una APL en la quinta región, así que le adelanto ahí algunas noticias alentadoras para que sigamos trabajando en este sentido. Ya eso por mi parte. Y siempre me gusta terminar con esta frase que dice que si quieres ir rápido, mejor que vayas solo, ¿ya? Pero si quieres llegar lejos, vamos juntos. Y un poco esa es la invitación a trabajar en conjunto, a trabajar en compartir la información para que podamos llegar lejos, y podamos tener un desarrollo y un país cada vez un poco más sustentable. Así que eso por mi parte, muchas gracias. Les dejo ahí mi correo, cualquier cosa, siempre estamos abiertos a poder compartir y conversar de lo que quieran. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Joaquín. Ha sido una presentación extraordinaria. Yo creo que nos invita a una reflexión súper profunda respecto de la responsabilidad que tenemos cada uno y además por la generosidad de compartir lo que han hecho en la empresa. Particularmente tiempo atrás me tocó conocer la experiencia española en todo este tema de la utilización de residuos y lo que hoy día se llama ya hace un tiempo atrás el Parque Tecnológico Valdemín Gómez, en donde en realidad se utiliza y se reutiliza todo. Claro. Y es una experiencia realmente fantástica y si pudiéramos traer por lo menos un pedazo de esto, yo creo que estaríamos de seguro en otro nivel, digamos, de manejo de todos estos temas. Así que vuelvo a agradecer, me informan Gracias. Que hay 200 conectados, así que agradecemos también la participación. Vamos a ir ahora a una tercera experiencia diferente, distinta, que nos plantea ahora en el ámbito más bien de los residuos tecnológicos. Vamos a partir con la presentación de Valopes por Octavio Torres. Voy a presentar, Valopes es una empresa dedicada a la transformación digital en la economía circular, que busca contribuir a la toma de decisiones poniendo a disposición datos de impacto en tiempo real. Valopes consiste en una plataforma de trazabilidad que se enfoca en medir metabolismo industrial de las empresas para mejorar su eficiencia, generar ahorros, reducir impacto y promover la transformación cultural hacia modelos más sostenibles. Actualmente cuentan con sede en Chile y en Colombia. Octavio, su CEO and founder, muchas gracias por estar acá, así que te dejo estos 15 minutos para compartir la experiencia. Gracias, Lorena, por la introducción. Saludar pues a todos los panelistas, igual a la gente que nos está viendo. Bueno, estas imágenes cada vez son más recurrentes, no solo porque pues, hay una hiperconectividad en donde pues, tenemos acceso a más imágenes por las redes sociales, sino porque es una realidad, como lo vienen expresando los otros panelistas. Acá donde nosotros estamos viendo residuos, basura, este niño de recursos, y parte de esto es la gran oportunidad a la que nos enfrentamos, pero al mismo tiempo un gran reto. En el 2017 hubo 11.5 millones de toneladas de recursos que fueron consumidos y terminaron dispuestos a nivel mundial, y aproximadamente tan solo el 20% de esto se aprovechó, el 80% quedó dispuesto en el mejor de los casos en rellenos sanitarios o
en cuencas, cerca a cuencas hídricas, como la foto que veíamos anteriormente. Para el 2050 se estima que se cuadruplique esta cantidad de recursos que van a ser consumidos, y pues no hay certeza si vamos a tener la capacidad, aunque sea de aprovechar en la misma tasa del 20%. Así que hay un gran reto, pero al mismo tiempo una gran oportunidad. Desde Valopes, a partir de 2015, cuando comenzó la empresa en Santiago, en Chile, nos enfocamos en desarrollar tecnología para hacer una transformación digital de estos flujos ambientales, y también pues a partir de los datos y de la información poder llegar en el mediano largo plazo a mitigar esa escasez de recursos naturales a los que nos vamos a afrontar. Algunos de los aliados con los que venimos trabajando, esto ha sido un poco de la experiencia, hemos podido trabajar en diferentes sectores, en empresas tanto que consumen y generan excedentes industriales, como empresas que recolectan estos excedentes, los transportan, transforman y los disponen. Un poco de lo que nosotros nos dimos cuenta ya hace casi 5 años fue que muchos de los flujos ambientales en las organizaciones hoy en día pues se tomaban simplemente para poder cumplir con la legislación y poder pues de alguna manera acceder a la licencia para operar. En los últimos 2 o 3 años se ha visto un incremento en la región, tanto en Chile como en Colombia, Brasil y otros países, en donde también se están generando beneficios tributarios para que las empresas opten por este tipo de iniciativas en donde mejoren esta información ambiental. Y mucho de lo que nosotros nos encontramos en estas empresas es que la forma de manejar la información y los datos es manual, papel, lápiz y mucho Excel. Lo que en muchos casos significa una falta de transparencia para identificar tanto oportunidades económicas como también tener la capacidad de mitigar riesgos en temas de potenciales multas, pero por otro lado tener información para mejorar la reputación y poder también generar información que ayude a fidelizar a los clientes. Es desde esta manera que hemos generado un manifiesto en donde creemos que hay muchos datos hoy disponibles, pero no necesariamente información en tiempo real. También se generan muchos reportes, en la mayoría de los casos obligatorios hacia las autoridades, en otros casos reportes de sostenibilidad hacia otros grupos de interés, pero no necesariamente hay mucha acción, y es por eso que desde Valopes nos hemos enfocado en generar pues información y capacidad para que las organizaciones no solo puedan capturar de manera más ágil por medio de diferentes dispositivos estos datos, en donde están asociados registros de consumo, generación y gestión de excedentes, gestión documental, y también tener pues la capacidad de llevar un análisis financiero sobre estas operaciones ambientales, sino tener analíticas en tiempo real. Digamos que la plataforma cabe resaltar que está desarrollada en la nube y que también permite la integración con sensores. Estos son algunos de los beneficios de trabajar en la nube, que no pues voy a enfatizar, pero digamos que la presentación quedará disponible. Dentro de las metodologías nos hemos encontrado muchas cosas que en muchas operaciones de una misma empresa, cada una de las plantas o cada una de las operaciones tienden a no tener estandarizada la información. Entonces digamos que esta es la primera etapa, y ya de ahí en muchos casos se pueden desarrollar y diseñar soluciones ya específicas a retos o flujos ambientales dentro de cada una de las organizaciones. Dentro de nuestras soluciones digamos que hay 3 módulos. El primer módulo, que se puede catalogar como un ERP de flujos ambientales, que no solamente permite gestionar la información de los residuos, sino también de otros flujos. El Conecte ya es un integrador de múltiples fuentes para generar información y reportes consolidados, y el Reporting es nuestro módulo de inteligencia de negocios para ya generar reportes avanzados en donde pues, se pueda identificar oportunidades. Dentro del primer módulo, digamos que hay 2 versiones: la versión de las empresas que consumen recursos naturales, ya sea energía por fuente, materia prima, agua, pero que dentro de esta operación, aparte de manufacturar un producto, generan un excedente industrial que en muchos casos potencialmente puede ser un subproducto. Esta, pues digamos, versión permite registrar estos consumos, tener la capacidad de auditar estas actividades, subir adjuntos, que son todos estos certificados que se venían mencionando, que son muy importantes para dar cumplimiento a los requerimientos normativos, y por último, pues autogestionar la herramienta, ya sea para escalar la operación y también tener acceso a reportes predefinidos con los que viene esta versión
de la plataforma. Entonces, como les mencionaba, se puede pues tener la capacidad de caracterizar los residuos de tal manera que quede acorde con los requerimientos ambientales, pero adicional a esto que esta información soporte la toma de decisiones y la generación de información para otro tipo de reportes, como puede ser los de sostenibilidad. Lo mismo se puede generar con el consumo de energía por fuente, el tema también de consumo de agua por fuente, materia prima, y esto es un poco lo que nosotros catalogamos o hablamos como metabolismo industrial. Por otro lado está la otra versión, que es la versión de los gestores industriales, que son estos actores que hoy en día están encargados de recolectar en diferentes puntos de generación o de recolección o puntos limpios ciertos residuos, que pueden ser tanto residuos no peligrosos como peligrosos, en donde el propósito de este módulo es dar esa trazabilidad de punto a punto del material desde donde se recolecta hasta donde se lleva, ya sea una transformación para que se convierta en materia prima secundaria o se disponga de manera adecuada en caso de que sea un residuo peligroso que pues no exista la capacidad o la posibilidad de ser tratado. Y de igual manera, digamos que este módulo interesante es que no solo genera la capacidad de tener métricas para el gestor industrial, sino adicional también tener métricas hacia sus clientes. Y también pues tener todo el tema de programación logística, que es un tema muy importante. Estos han sido algunos de los beneficios, tanto operacionales, que es una reducción de tiempo, económicos, que es identificación de ahorros potenciales y nuevos ingresos, que ha sido algo muy interesante. Y por último, pues tener la disponibilidad y la calidad de la información en tiempo real. Un poco cómo funciona la herramienta, digamos que tiene 3 tipos de usuarios. Un primer usuario que captura estos datos, que son las personas que están en campo o en planta. Después está una persona que supervisa, que dependiendo del flujo operacional puede ser el mismo o pueden ser 2 personas diferentes, que también tienen la capacidad de auditar, modificar y subir ciertos certificados adjuntos que hayan sido definidos. Y por último ya está la persona que toma decisiones y que tiene acceso a estos reportes. El demo del piloto, voy a pues presentarles brevemente cómo se ve la plataforma. Bueno, creo que se perdió, entonces se los voy a quedar debiendo porque no está funcionando, pero un poco, digamos que en este slide se pueden ver un poco los reportes, la capacidad de tener cuántos residuos son generados en un periodo de tiempo, de estos cuántos se han ido a un proceso de aprovechamiento predefinido, a cuántos han sido llevados a un proceso de disposición y tratamiento o al relleno sanitario. También pues hay unos indicadores de rendimientos y otros indicadores económicos. El otro módulo que tenemos ya es con estos datos que se vienen consolidando dentro de la plataforma, la generación de reportes específicos. Hemos tenido la posibilidad de desarrollar diferentes tipos de reportes, entre estos de productividad, sostenibilidad, trazabilidad, economía circular y observatorio, en donde digamos que el flujo de trabajo cada que se tiene es en donde nosotros entramos a hacerle el diseño de la historia y del reporte al cliente, lo desarrollamos y después se lo mantenemos, o simplemente le entregamos una fuente de datos y se la conectamos a su software de inteligencia de negocios para que pues de manera autónoma puedan hacer también este tipo de análisis. El de productividad, digamos que este es un caso muy interesante. Esto es en Corona, en Colombia. Esta empresa es acá socia de Sodimac, entonces es una empresa que produce muchos bienes para la construcción, tienen una línea cementera hasta todo el tema de pisos, baños, enchapes y demás. Y un poco lo que se hizo fue hacer un análisis de las fábricas para entender cuáles eran esas oportunidades sobre materiales que en algunas regiones o plantas a nivel nacional, que son cerca de 27, se aprovechen, mientras que en otras no se aprovechen. Entonces ya digamos que son reportes que tienen como intención dar respuesta a una incógnita o pregunta específica sobre esos datos que se vienen consolidando. Los de sostenibilidad, digamos que este ya está mucho más asociado al tema de generación o contribuciones ambientales de gases de efecto invernadero a partir de los consumos energéticos dentro de las operaciones. Cabe resaltar que también se permite hacer este mismo análisis, pero para las contribuciones dependiendo de los materiales que están siendo generados como excedentes industriales y el procesamiento que se les esté dando. Otro ejemplo acá ya son reportes un poquito más específicos en trazabilidad, en donde como un residuo es transformado en un producto final y se puede darle trazabilidad a ese material desde que se recolecta hasta que se transforma por medio de un reporte con una audiencia específica que en este caso son los clientes.
o los compradores. Digamos que es otro ejemplo, una prueba de concepto que se viene diseñando para el sector minero, en donde con los relaves que se vienen generando están identificando potenciales líneas para que este excedente se introduzca como materia prima para la producción de cemento, producción de baldosas y otras más que se han definido. Entonces, un poco el panel es entender cuál es ese impacto tanto económico como social por generación de empleo. Entonces, digamos que estos ya son reportes de alguna manera un poco más específicos. Y por último, ya tenemos el observatorio en donde comenzamos a trabajar con fuentes de datos de diferentes entidades. Este fue un caso que se presentó para Colombia, en donde nos preguntábamos, bueno, ¿está Colombia lista para el incremento de los residuos de riesgo biológico a partir de pues la expansión del virus y la cantidad de contaminados que van a entrar a las UCI? Digamos que la respuesta pues fue no. Desafortunadamente, el incremento de estos residuos que tienen que tener un tratamiento específico por ese mismo riesgo de contagio, pues ya fue colapsado. Y pues lo interesante es que este tipo de ejercicios permiten pues también aplicarse a temas ya más macro de política pública. Bueno, esto era un poco como de la experiencia que les quería contar. Nuestros contactos, digamos que Santiago y Luis Ortega pues son los puntos de contacto en Chile. Yo estoy basado en Bogotá, así que cualquier pregunta, duda o inquietud, pues estamos a su disposición. Octavio, muchísimas gracias por tu presentación. De seguro que acompaña muy bien en el fondo todos los desafíos que hoy día vienen en términos de digitalización y además de poder mejorar toda la gestión en el fondo de residuos, etcétera. Con esto damos por finalizada la primera etapa de este conversatorio. Han llegado muchas preguntas y muy interesantes preguntas para todos nuestros panelistas que me voy a permitir irlas compartiendo para que también podamos tener un debate, ojalá, lo más activo posible. Así que si bien vienen dirigidas a algunos de ustedes, siéntanse con toda la libertad también de poder responder desde su experiencia para enriquecer la información que estamos entregando a nuestros 200 auditores hoy día. Tengo la primera pregunta para Álvaro, que dice lo siguiente: ¿qué sucede con todos los escombros de hormigón? ¿Hay alguna revalorización de estos residuos, ya que conforman casi el 79% de los RCD? La verdad que se podría recuperar como estabilizado, y es como se emplea de hecho para rellenar y recuperar estos ex pozos diarios. ¿Por qué no podría ser reutilizado como para la producción de hormigones? Simplemente porque baja la calidad, y en segundo lugar porque es tan caro como emplear material nuevo, digamos, o sea, material virgen. Y eso se debe a que nuestro subsuelo es muy bueno, muy rico en árido, de tal manera que extraer árido en la región, específicamente en Santiago, que si bien es cierto los pozos ya están agotados y se está solamente recuperando desde el río Maipo, sin embargo eso es más barato, más económico que estar recuperando los hormigones por el momento. Puede que a futuro eso sea una alternativa. Gracias, Álvaro. Hay una pregunta ahora para Joaquín. Dice así: aún así se implemente en una constructora la filosofía Lean Construction o metodología BIM, ¿es necesario hacer la gestión de residuos? Porque esto quiere decir que las pérdidas son mínimas. Sí, ahí mira, con el tema Lean, el tema Lean es una filosofía que un poco más amplio el concepto que solamente los residuos. Y nosotros, de hecho, hicimos un curso de Lean en nuestros profesionales que estamos trabajando en este ámbito, porque creemos que es un complemento de la operación. O sea, uno no puede ver los residuos por sí solo como una patita, como lo que sobra. O sea, estamos acostumbrados a que los días sábados se hace una faena de limpieza y se llaman se hace el zafarrancho, que se dice, y vienen todos los maestros a hacer la limpieza el día sábado.
La verdad es que eso está mal, porque debiéramos hacer la limpieza todos los días. Entonces, al igual que esta nueva ley REP, que tiene una responsabilidad extendida del productor, nosotros le decimos a nuestra gente, a nuestros maestros, oye, tú tienes una responsabilidad extendida con tu trabajo. O sea, si tú avanzas 3 metros de cerámica o 6 metros de tabique, tienes que hacerte responsable del residuos que vas quedando atrás, porque viene otra persona que va a hacer tu trabajo. Entonces, la filosofía Lean y los residuos para nosotros tiene que ser una cultura empresarial. Por eso yo hablaba de un tema de los hábitos. Tiene que haber un hábito de que si el jefe está mandando un camión a que se entierre, el maestro ve lo mismo y no va a ordenar. Entonces, es importante que se cree una cultura en torno a las buenas prácticas, y no es solamente el residuo, sino que me hago responsable de lo que consumo y de lo que genero. Creo que eso es un poco lo que intentamos transmitir. Muy bien. Joaquín, ¿y qué tan cerca está la industria en general de esta cultura? ¿O qué tan lejos estamos de esta cultura? ¿Y cuánto la pandemia nos ha afectado a acercarnos o alejarnos en base al tema de conciencia y en base a los costos? Mira, tú lo dijiste, estuviste en España, nosotros estamos 30 años atrasados a lo que está España y 60 a lo que está Alemania. O sea que esto se hace desde que el hombre, por así decirlo, los romanos reutilizaban las piedras y hacían muros. Y la verdad es que, como un poco lo decía Álvaro Conte, hoy es más barato extraer. Por lo tanto, mientras sea más barato y no haya legislaciones que resguarden la extracción indiscriminada de áridos, vamos a tener que inventarnos nuevos modelos para poder salir adelante. Y con respecto a lo de la crisis, yo creo que hoy en día las empresas están susceptibles a generar estos cambios. Hoy día estamos teniendo estos seminarios por una cámara que era impensado. Estamos conectados con gente de Colombia, de Japón, de Alemania, por ahí hay unos compañeros de Alemania. Y la verdad es que eso era impensado, pero hoy día creo que se ha perdido el miedo a la crisis, porque el problema de la crisis es que uno le tiene miedo. Entonces, uno superando ese miedo nos lleva a la innovación y nos va a llevar el cambio. Por lo tanto, yo creo que esto que estamos haciendo está demostrando que las empresas están queriendo realizar esos cambios. Así que yo lo veo bastante positivo. Y esperemos que sea acelerado, que sea rápido. Así es. Álvaro, ¿cómo ves tú este tema? ¿Tú también ves que se ha acelerado? ¿Cuál es tu visión? A ver, no, en mi visión yo creo que se va avanzando en términos, a ver, voy a ir al BIM primero. Yo creo que el BIM es el análisis previo a la obra, y en ella debe intervenir el concepto de residuo. ¿Por qué? Porque cuando el proyecto está bien hecho y las personas que trabajan en el proyecto saben definir bien los materiales que se van a usar, las dimensiones y la forma como se va a construir el edificio, eso automáticamente, ese concepto, digamos, permite reducir los escombros, reducir todo aquello que no debe sobrar nunca en las obras. Un poco lo que dice Joaquín, debiéramos, ¿no es cierto?, que todo lo que llegue de material a una obra sea empleado en la obra y no, como años atrás decía un destacado arquitecto, que decía que este era el país donde entran 2 camiones con materiales a una obra y salen 3 con residuos. Para evitar eso, evidentemente que tenemos que estudiarlo en el proyecto antes de construir. O sea, es parte del proyecto inicial, el saber cómo construirlo de manera de no generar estos escombros, estos residuos, ¿ya? Dimensionar bien las placas, pedir bien los materiales, etc. Correcto. Es un poco. Gracias, Álvaro. Tengo una pregunta para Octavio que dice de la siguiente forma. Dice, ¿pueden aclarar quiénes son los usuarios del sistema? ¿Quién coordina el transporte? ¿Quién cierra el ciclo cuando llega el material a destino final? Sí, digamos que en la versión, desde la versión del gestor industrial existen 4 tipos de usuarios, en donde hay un administrador que es en últimas el que autogestiona tanto los clientes como los equipos de transporte y las rutas que tienen
estos equipos de transporte para recolectar el material. Ya después está un usuario que es el transportista, que se le entrega a los equipos que van en los camiones de recolección y que introducen los datos al llegar a un punto de generación. Básicamente ingresan la información del residuo que previamente se ha parametrizado para que se pueda recolectar en ese punto de generación, el destino y el proceso al que se va. También pues hay otros datos como manifiestos y demás, y sobre eso se puede de alguna manera tener la trazabilidad. Y ya después hay otros dos usuarios, que es el supervisor de movimientos, en donde él está básicamente auditando cómo están las operaciones de los equipos de transporte, qué residuos han recolectado en dónde, a dónde se han llevado, y también tener la capacidad tanto de enviar certificados hacia los clientes en donde se han recolectado, y también pues llevar la parte económica de compra y venta de estos materiales. Y está otro que es el supervisor del centro de acopio, que es el que recibe estos camiones, informa los materiales que se recepcionaron y también pues puede ya hacer procesos de separación o de transformación de esos lotes de materiales que se vienen recibiendo. Digamos que con esto lo que voy es que vienen con múltiples usuarios en donde pues se va dentro del proceso de implementación de la plataforma acoplando al flujo de trabajo de la organización, y existen casos en el que se puede desarrollar y diseñar un usuario adicional en caso que pues, no se tenga previsto ya dentro del set básico. Uh-huh. Gracias, Octavio. Yo entiendo que van a compartir también los correos de ustedes en el caso que las personas que nos están acompañando hoy día tengan más dudas y le puedan escribir en forma directa. Quiero aprovechar tu experiencia colombiana, Octavio, Sí, que claro. tiene que ver un poco cómo ves tú la experiencia que nos han comentado tanto Joaquín como Álvaro en relación a las prácticas que hoy día se llevan en la construcción en Colombia. Eso es muy buena pregunta. Digamos que en Colombia el tema de la construcción, el tema de RCs en Bogotá se viene aplicando hace cerca de 8 años, pero a nivel nacional es desde el año pasado que salió la resolución. Entonces digamos que en Bogotá de alguna manera las empresas que se dedican a la construcción llevan aproximadamente 8 años enviando información de cuáles son esos excedentes que se vienen generando dentro pues, del proceso constructivo en cada una de las etapas, desde la planeación hasta que ya se entregan para uso pues, los edificios o las habitaciones y demás. En ese sentido, pues ha habido un gran avance. Lo que sí hemos evidenciado nosotros es que el manejo de información en la mayoría de obras con las que hemos podido interactuar sí sigue siendo bastante manual. Y en cuanto ya al tema legislativo, que en últimas yo creo que es un factor habilitante porque hace que las empresas se pellizquen y digan, bueno, ahora sí tengo que ser de alguna manera más responsable. Desafortunadamente, pues es la realidad que no debería ser así. A nivel nacional, pues se vienen también viendo esta evolución de cómo ya las empresas deben informar, las constructoras deben informar sobre esta información. Paralelamente hay una experiencia interesante que estamos diseñando, que es para un programa de postconsumo que no es obligatorio, pero que se viene trabajando con un flujo que es el PVC, que es un material que se genera mucho, y que hay pues cosas muy interesantes sucediendo tanto con los constructores como con las ferreterías que pues venden estos materiales. Entonces creo que pues hay cosas interesantes sucediendo, pero en últimas el factor esencial es la legislación, que hace que las empresas pues se pellizquen y decidan pues que deben cumplir con esto para poder operar. Perfecto, gracias Octavio, porque uno de los roles de ProChile tiene que ver con cómo este tipo de soluciones que ustedes han diseñado para el mercado interno puedan tener también una posibilidad, digamos, de trasladarlas, de llevarlas, de venderlas también, de exportar estas soluciones chilenas también a mercados como el colombiano. Ese también es una de las finalidades nuestras al poder hacer este tipo de conversatorios. Tengo también preguntas para Álvaro. Dice, el terreno donde se depositan los escombros, ¿cómo lo consiguieron? ¿Es de bienes nacionales o privado? A ver, el primer relleno que hicimos, que ya lo terminamos con 3 millones de metros cúbicos compactados, fue un pozo, un ex pozo diario que adquirimos.
Eso fue el año 2001. Y ya, como digo bien, ya está terminado. Es un excelente terreno, 9,2 hectáreas que está disponible a la venta. El segundo pozo que estamos rellenando en este momento es de propiedad de una familia Calvo y nosotros pagamos por el relleno, por rellenar ese pozo. Ahora, ese tiene una capacidad casi de 4 millones de metros cúbicos, ¿ya? Eh, y como digo, una vez que terminemos de rellenar, va a quedar en condiciones de mecánica de suelos tan buenas como la anterior, de forma que se podrá construir galpones o cosas de ese tipo. Nosotros, como decían delante, no somos partidarios de construir viviendas en aquellos lugares, ¿ya? Sobre todo en terrenos, en países como el nuestro, que tiene mucho terremoto, mucho sismo, y puede hacerlo realmente poco seguro, digamos. Perfecto. Eso es, o sea, el terreno, como digo, es siempre privado, nunca ha sido de bienes nacionales ni cosa por el estilo. Ahora, hay sectores en que ha habido empréstito para construir caminos y en que se ha sacado mucho material diario, y muchas veces ese sector o ese pozo se usa para rellenarlo con escombros en regiones, digamos, ¿ya? Pero es poco, o sea, son pozos pequeños relativamente. Ya no tienen el enorme volumen que los que hemos estado trabajando nosotros. Gracias, Álvaro. Hay otra pregunta para Joaquín. Dice, ¿qué hacen con la madera impregnada con CCA? Usted sabe que quemar madera impregnada tiene arsénico y cromo. ¿Son venenosos? ¿Qué destino tiene? Sí, mira, en estos momentos lo que estamos haciendo es separando esa madera y se está acumulando, esperando algún proceso de ser chipeado, ya que en un principio claramente nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, que en un principio mandamos a quemar la madera, específicamente aquí en la región se hace mucho ladrillo, entonces esa gente que hace esos ladrillos quema madera, corta árboles y nosotros reutilizamos la madera que salía de la construcción para donársela a esta gente que pudiera hacer su elemento de ladrillo. ¿Ya? Entonces, hoy en día, como les decía, a través de esta empresa Revaloriza, estamos acumulando este material esperando que tenga algún proceso de ser transformada y de ser convertida no sé, se puede utilizar como combustible para las cementeras, que ellos también queman algunos materiales, y si no se dispone como material peligroso. Ya hay ahí varios detalles que tenemos que ir trabajando, pero siempre vamos viendo cuáles son las mejores alternativas. Perfecto, gracias. Dice aquí, una vez separado y clasificado el escombro que hacen con ellos, otra empresa lo recibe. ¿Le hacen seguimiento a los procesos posteriores, por ejemplo, con la madera, quien la compra o qué hacen con ella, o vuelve a juntarse todo nuevamente en un botadero autorizado? Bueno. Mira, lo que estamos haciendo nosotros específicamente, ahí dicen escombro y bueno, escombro es todo. Sí. Entonces, contarle un poco que nosotros estamos separando, por ejemplo, el hormigón que sobra cuando se equivocan en la cubicación, o siempre van sobrando mermas de hormigón, y estamos separándolo y manteniendo limpio en la empresa. Y lo que estamos haciendo es sacando camiones limpios de la obra y los llevamos a un proceso de chancado que tenemos aquí en la ribera del río Aconcagua, donde este material es procesado en maquinarias de extracción de árido y este material vuelve a la obra como base estabilizada. Nosotros lo utilizamos como rellenos perimetrales en las obras o también para caminos menores, como te decía, como base estabilizada dentro de lo que son los terrenos de la obra. Entonces, en ese caso específico, los costos nos dan para poder hacer ese manejo. O sea, en vez de llevarlo a un destino final que se entierre, lo estamos procesando en una máquina que no es la ideal, pero funciona, y en conjunto con la Católica de Valparaíso le hacemos los ensayos de Proctor, de compactación, y la verdad es que incluso nuestros mandantes han aprobado el uso del material para poder utilizarlo como relleno. Bien, gracias, Joaquín. Tengo una pregunta para Álvaro. Dice, la recuperación de pozos fue considerada desde el punto de vista de la compactación. ¿Qué pasa con los yesos que al tomar contacto con el agua genera sulfatos contaminantes? Nuevamente este tipo de preguntas, ¿no? ¿Cómo hacen para evitar que se depositen residuos peligrosos en las bateas?
A ver, cuando una empresa constructora, voy a partir por la cola, digamos, cuando una empresa constructora coloca residuos tóxicos o peligrosos dentro de nuestros contenedores, ese contenedor va de vuelta a la obra para que ellos procedan a limpiarlo, porque eso no está permitido y está dentro del contrato claramente especificado. Con respecto a lo segundo, ¿cuál es perdón, la primera parte? Sí, dice, te la repito, acá la tengo en el WhatsApp. ¿Cómo hacen para evitar que se depositen residuos peligrosos en las bateas? Esa es la segunda pregunta. Y la primera, ¿qué pasa con los yesos que al tomar Ah, contacto con el agua generan los sulfatos contaminantes? mira, a ver, los yesos en general eh, no llega a grandes cantidades, grandes volúmenes. Lo- la- y ellos hay que tener cuidado con el yeso en distribuirlo. Apenas llega una carga que venga con algún residuo de yeso, ello es bien diseminado, es distribuido de tal forma que se pierda, digamos, que no queden bolsones, que no queden cantidades importantes de yeso concentrado, ya, porque eso efectivamente puede traer consecuencias poco gratas, digamos. Pero al ser absolutamente diluido o diseminado dentro de la superficie antes de producir la compactación, eh, es muy, yo te diría que la representación de ella es muy baja, digamos. Ujú. Ahora, puede que se produzca lo que él dice, pero lo veo difícil porque las cantidades de agua que llueve es muy poca también, Ujú. comparado con la cantidad de yeso que llega. Lo que más llega en general a los pozos es material como, por ejemplo, lo que decía Joaquín, hormigones tan en desuso, que digamos, han perdido su cualidad, o también gran parte, digamos, de materiales que son reciclados, como son la madera, los metales que son retirados, digamos, por personal que que vive de eso, digamos. Nosotros tenemos como condición que haya personas que están retirando y separando material y eso les permite a ellos tener un ingreso bastante bueno. Ujú. Lorena, ahí me Sí, gustaría complementar claro, algo, Joaquín. Ujú, por eh, supuesto. que algo que vi en España también y lo aprendí allá un poco, que ellos decían, los europeos dicen que generan el lixiviado, pero el problema principal es que no existe una alternativa en el país para reciclar el yeso. No tenemos la capacidad instalada, por lo tanto, yo en la obra, por ejemplo, he logrado sacar un camión entero de yeso, 8 metros cúbicos, y no tengo dónde ir a dejarlo. No existe alternativa en el país ni legislación que regule ese material. Entonces, tú me dices, bueno, hay que llevarlo a un vertedero sanitario, una escombrera o a dónde. ¿Qué dice la legislación con respecto a eso? Entonces, por eso nosotros creemos que la solución tiene que ver con la capacidad instalada que tenga el país de tener maquinaria que procese estos materiales. Claro, Entonces, si no, el único destino va a ser tener que enterrarlo. claro. Claro, y para eso la cantidad mínima para poderle hacer un proceso es básica y de ahí viene también la organización entre ustedes para poder trabajar con esos residuos que requieren de tener una masa crítica mínima para poder implementar alguna tecnología como la que señala, ¿no? Disculpen mi jerga Sí. menos constructora, pero en realidad, claro, entiendo que ya hay un problema, digamos, de volumen para poder acceder a una solución como la que indica, ¿no? Claro. Oye, oye, yo quisiera agregar una cosa, que en Sí. general el yeso que llega como dentro de los escombros son parte de piezas de placas, digamos, de yeso. O sea, no es yeso granular o en polvo. Ya esa cantidad, eso no, prácticamente no llega a nada. Lo que llega son partículas o parte de piezas de restos de placas de yeso o cosas por el estilo. Eso, hablando en términos de los escombros. Ahora, es distinto si uno va a retirar yeso a una planta donde se fabrican placas, porque Sí. eso es un residuo industrial. Y evidentemente que pueden ser grandes cantidades de yeso, que al dejarlas en un punto como en un pozo, digamos, y en un volumen importante, eso puede tener una reacción exotérmica con el tiempo y generar inclusive hasta un incendio soterrado. O sea, tiene una cierta peligrosidad mayor
que no solo lo que está preguntando la persona que envió la pregunta, sino que es más que eso, digamos. Por eso que ese material en general no se recibe en los pozos de escombro, digamos. ¿Ya? Y vuelvo a reiterar, lo que se recibe en pequeñas cantidades y son parte de piezas de placas de yeso, digamos. Perfecto. Bueno, gracias por esta charla súper interesante y que yo creo que ha respondido bastante a cabalidad a todas las personas que han hecho sus preguntas al chat. Estamos ya a unos minutos de cerrar este interesante ciclo de conversaciones, así que les quiero ceder la palabra por si quieren hacer alguna acotación final, algún comentario, para ir ya dando cierre en este espacio. No sé, Octavio, si tú quieres comentar algo más de cierre. Sí, yo quería comentar algo sobre el yeso que me parece súper importante. Claro, es muy diferente tener el material mezclado a tener un material un poco más limpio. Yo tengo conocimiento acá de una empresa holandesa, si no estoy mal, se llama Jiplak, que hacen estos tipos de paredes y muros de yeso. Y en muchos casos, si el volumen es significativo y el yeso está en buen estado, ellos tienen la capacidad de reprocesarlo. Pero como mencionaban, hay unos temas acá súper importantes y es la calidad del material. Si es un material contaminado, pues impide que se pueda reprocesar de manera adecuada, entonces ahí ya casi que se descarta el valor económico potencial que puede tener esto para ser pues aprovechado bajo ciertos procesos. Entonces acá digamos que en el tema de lo que nosotros hemos evidenciado es tener la capacidad de tener una caracterización adecuada de sus volúmenes generados con una calidad específica que permita o habilite su procesamiento dependiendo de la tecnología que se tenga en las regiones cercanas, que eso es otro tema que es habilitante, tanto en Chile, que es un país muy largo, en donde algunas tecnologías de aprovechamiento pueden estar ubicadas en diferentes regiones de donde se genera el material, pues impide que la logística lo haga viablemente económica. En Colombia sucede algo similar, porque como los Andes dividen en tres el país, pues el transporte también hace que sea bastante costoso. Entonces, aquí el reto es identificar la capacidad de coordinar actores en ubicaciones cercanas que tengan esa posibilidad de reusar o reutilizar esos materiales dentro de sus procesos productivos y generar estas famosas dinámicas de simbiosis industrial, que es un poco el ejemplo del que hablaban del parque en España, que pues, se ha venido amplificando y reproduciendo pues, en otros parques industriales a nivel mundial. En la región hay un par de casos, pero todavía no como con la potencialidad que pudieran existir. Perfecto, gracias Octavio. Álvaro, no sé si tú quieres compartir algo de cierre. ¿Algún tema que te haya quedado en el tintero por ahí? Sí. Mire, en realidad debo, digamos, reiterar el hecho de que varias cosas. La primera, un poco no hay espacio en las obras necesariamente para poder separar los materiales de residuales. De tal forma que por eso es que nosotros colocamos un contenedor y el material se retira en conjunto y se separa en el pozo, o sea, en el lugar de destino final. ¿Ya? Y eso, como vuelvo a decir, es porque las empresas constructoras no tienen espacio para poder separarlo. El ideal es un poco lo que decía Joaquín, conseguir la separación en origen. Pero una vez más, eso no se ha podido conseguir acá en Santiago, por lo menos en la región metropolitana. Yo diría que básicamente eso es uno de los temas que quería reforzar, digamos. Gracias, Álvaro. Joaquín. Sí, seguir un poco el tema de Álvaro era justo lo que tenía un poco en la cabeza, porque la verdad es que realmente, bueno, hay hartas situaciones quizá incómodas, legislación que no se entiende, y hay mucho para debatir, pero yo me he tenido conversaciones largas con gente de todo el mundo de cuál es la solución ideal para el tema de los residuos, y la verdad es que las soluciones son todas, o sea, tanto si hay la posibilidad de hacerlo en origen, hay que hacerlo. Si es que no se puede hacer en origen, bueno, tendrá que haber un proceso para poder separarlo, pero un poco el concepto es separar.
mientras tengamos materiales separados, vamos a ser capaces de transformar esos materiales en materias primas que puedan servir para otros procesos productivos. Por lo tanto, la clave de todo esto es tener una materia limpia, separada y bien segregada, que no esté contaminada. Ya nosotros creemos que la clave a nosotros nos ha funcionado es separar en origen, porque después necesito menos energía para poder separarlo, y además les vamos enseñando a nuestra gente que se haga responsable también, no solo en el trabajo, sino en su casa. Entonces, hoy en día vivimos en un país que la gran parte de la masa laboral no tiene una educación como debiéramos tenerla todos. Entonces, nosotros trabajamos en esa educación de que aprendan a poder separar y se lo demostramos de que es posible. Ya a veces, como dice Álvaro, no hay espacio, pero yo creo que el 50% de los casos a mí me suena más excusa. O sea, es más fácil decir que no hay espacio a que pensar una solución diferente, innovadora, de generar un cambio. Por lo tanto, haría un llamado también a las empresas, a los municipios, a que aprovechemos esta crisis que estamos viviendo, a que nos pongamos la mano en la responsabilidad, ya no en el corazón, sino que tomemos esa responsabilidad de hacernos cargo de los residuos que generamos. Y creo que cuando uno toma esa responsabilidad, se empiezan a generar estos cambios. Así que ese es un poco mi llamado. Y agradecerle a todos los que están ahí escuchando y que, bueno, cualquier duda estamos en el contacto que le hicieron llegar. Gracias, Joaquín. Con eso vamos a ir ya cerrando este espacio de conversación de 1 hora que realmente fue muy interesante y espero que haya sido extremadamente productivo para los más de 200 conectados. Damos con esto el cierre al ciclo de sostenibilidad en la construcción en la Alianza del Pacífico, desafíos y oportunidades ante la crisis sanitaria actual. En específico, este conversatorio sobre economía circular y gestión de regiones y gestión de residuos en una industria que es tremendamente importante por todas las connotaciones para el país y que tiene también oportunidades para su internacionalización. En nombre de ProChile, en nombre de la Cámara Chilena de la Construcción y en nombre de Acción Climática, les damos las gracias por haber participado activamente, por sus preguntas y esperamos volver a encontrarnos en otra ocasión más. Reitero las gracias a Octavio, a Joaquín y a Álvaro por habernos dado su experiencia y compartir este tiempo con nosotros. Un abrazo cariñoso a todos. Gracias.